evolución, involución y revolución. Esta es una conferencia muy completa que nos muestra todo el proceso de nuestra esencia, desde que sale del absoluto, pasa por uno de los 7 rayos de la creación, llega a la rueda del samsara, pasa por cada uno de los reinos y nos muestra ese proceso evolutivo de nuestra esencia para que comprendamos el por qué y cómo es su aprendizaje, por qué viene a este planeta Tierra. Nos va a mostrar igual su involución y también nos muestra esta conferencia la revolución, una revolución consciente, porque aquí estamos hablando de dos leyes mecánicas que son la evolución y la involución. Y son leyes que, como son mecánicas, nos toca ir con fuerza en contra de ellas porque se tienen que cumplir. Lo vemos en todo en nuestro alrededor. Vemos, por ejemplo, una planta, cómo nace, cómo crece, ¿cierto? Cómo se pone hermosa, pero después se empieza a secar y involuciona. También lo hemos visto en las culturas, las grandes ciudades, por ejemplo, Egipto, cómo fue esa fuerza que tuvo en ese tiempo, ¿cierto? Creció, pero después perdió su control, ¿sí? Igualmente lo vemos en todos los grandes países, cómo van teniendo la oportunidad los continentes de crecer y después los coge esta ley de mecanicidad de involución. Pues igualmente así nos pasa a nosotros, y si nosotros no nos revolucionamos, y revolucionarse no es revolucionarse contra el Estado, sino contra nuestra propia mente, con nuestra propia psicología, pues también vamos a involucionar. Pero eso es lo que nos va a mostrar esta conferencia, todo ese proceso de aprendizaje para que lo hagamos de una forma consciente, ¿sí? Entonces, veamos cómo es el proceso y vamos a verlo muy detalladamente, qué hay en cada uno de esos reinos, cada uno de estos rayos y desde el inicio, desde que sale. Entonces empezamos en un sol absoluto, como lo ven en la imagen, ¿cierto? Ese sol lo pueden llamar la fuente, lo pueden llamar Dios, lo pueden llamar esa mente universal, ¿sí? Sale de ahí, ¿sí? O sea, emana sus chispas, sus esencias, que es cada ser humano, cada ser vivo, ¿cierto? Pongámosle alma a un principio para que nos quede más fácil de comprender. Entonces, de ese absoluto salen esas almas. Salen por una de los 7 rayos de la creación. Cada rayo tiene una vocación específica, ¿sí? Le da ese matiz a esa esencia de personalidad. Entonces vamos a ver cada rayo para que entendamos mejor y nos hagamos una idea. Ven, yo probablemente sea de ese rayo, pero después también vamos a ver cómo voy a comprobar de qué rayo somos. Después de pasar por ese rayo donde ya le da esa vocación a la esencia, pues va a caer a la rueda del samsara y va a empezar a pasar por uno de los reinos, ¿sí? Entonces, empecemos por estos rayos. Entonces son 7 rayos de la creación. Y el primer rayo de la creación pues tiene su mismo nombre, que es el rayo de la creación. Este rayo viene de cada uno de estos rayos, está regido por uno de los planetas metálicos, ¿sí? Alquímicos. Este primer rayo pues lo rige la luna y lo rige lo que es todas las aguas. Vemos cómo la luna tiene esa influencia sobre el mar. Igualmente nosotros somos agua, entonces nos rige esas energías. Entonces las personas que vienen por este rayo vienen con esa vocación hacia las aguas, hacia lo que es el ADN del ser humano, hacia la sangre,
hacia la creación, entonces lo que es la fecundación, los espermatozoides, la maternidad. Entonces es de este rayo, primer rayo de la creación. Deben de tener en cuenta si les digo que es el primero, el segundo y el tercero, y ahorita se darán cuenta el por qué. El segundo rayo de la creación, entonces, es el de la medicina, que tiene que ver con el planeta de Mercurio. Aquí encontramos entonces todo tipo de las ciencias, ¿sí? Toda ciencia está aquí, las investigaciones, todo lo que tenga que ver, obviamente, pues en los hospitales. También cabe aquí la rama de la psicología. Entonces todo es, como lo vemos en la imagen, un equilibrio, ¿sí? O sea, aquí nos muestra la importancia de ese equilibrio de cuerpo sano, mente sana. Entonces todo lo que rija la medicina, la salud, la sanación, pues hace parte de este segundo rayo que es el de la medicina. El tercer rayo es el rayo de Venus, el rayo del amor, todo lo que tenga que ver con el arte escénico, las artes plásticas, la literatura, los perfumes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el arte, la música. Aquí también encontramos que Venus es la diosa del amor, entonces todo lo que es con el sexo se rige en este rayo, ¿sí? Los matrimonios son de este rayo, que es el tercer rayo. El cuarto rayo, pues es el rayo de la justicia. Este rayo de la justicia, pues viene de el sol. Aquí encontramos todo lo que es el misticismo, ¿sí? El esoterismo, las religiones, los reyes, los jerarcas, todo lo que tenga que ver, ¿sí? con Dios, ¿sí? Con esa parte espiritual viene de aquí. Aquí rige también Michael, si no estoy mal. Sí, aquí rige Michael, que es el encargado de hacer justicia en nuestro planeta Tierra. También tenemos, este es el cuarto rayo, el de la justicia. Vamos para el quinto rayo, que es el rayo de la fuerza, de la guerra, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo dice, entonces ya nos imaginamos, pues entonces están aquí los militares, los policías, los líderes sociales, la disidencia, la guerrilla, todo lo que sea esa fuerza de guerra, de pelear, ¿sí? Está en este quinto rayo. En el sexto rayo tenemos el rayo de la política y la economía, lo que rige el planeta. Por eso lo rige Júpiter, porque Júpiter es el padre de todos los dioses. Entonces, esta nos enseña, aquí están las leyes, ¿sí? Pero nos enseña de que la primera ley es así así seas ateo y no te guste el tema, la primera ley siempre será la ley de Dios. Y si vemos las leyes de nuestro planeta Tierra, todas estas leyes de los políticos emanan de esa primera ley. Vemos desde la antigüedad cuando eran los reyes los que gobernaban, juraban ante Dios, ante una Biblia. Hoy en día los jueces juran ante una Biblia. Si eres un testigo, levantas tu mano y juras que dirás la verdad y nada más que la verdad. Pero ¿a quién le estás jurando? No le estás jurando a ese juez, estás jurando que en nombre de Dios. Entonces, todas las leyes emanan de esta primera ley, ¿sí? Entonces, de aquí vienen todos los políticos, todos los jueces, los grandes eclesiastas,
toda la economía, todo lo que rige realmente el mundo, ¿sí? Lo que es la política y la economía. Encontramos por último el séptimo rayo, que es el rayo de la muerte. En el rayo de la muerte vamos a encontrar todo lo que es con tanatopraxia, donde las morgues, los funerales, pero encontramos también algo muy interesante. En este rayo también está la agricultura, las minas. Y vemos que para que una semilla nazca, primero tiene que morir. Entonces es súper interesante cómo se unen estas dos cosas. Ver cómo donde la agricultura y las minas son explotadas, ¿sí? Donde en la agricultura lo que quiero decir es, por ejemplo, donde se usan las semillas de Monsantos, donde la minería es explotada, que hay alrededor, ¿sí? Vemos miseria, vemos muertes, porque es este mismo rayo el que las rige. Entonces es súper interesante cada uno de estos rayos. ¿Cómo sabemos de qué rayo somos? Pues más o menos por lo que hemos visto, pues de acuerdo a nuestra vocación decimos, yo creo que yo soy de ese rayo, pero hay algunos rayos que uno se queda ahí con la duda porque como que con este también como que me suena. Entonces, en la noche antes de dormir, le pedimos a nuestro ser que nos muestre de qué rayo somos, cómo nos va a mostrar nuestro rayo. Las líneas de la frente. En el sueño nos vamos a ver y vamos a contar cuántas líneas tenemos, ¿sí? Hay veces que coinciden, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me coinciden cuántas rayas tengo aquí en el físico con el rayo que soy, pero no es para todo el mundo. Entonces, por eso les digo, pregunten antes de dormir y se verán en el astral y van a poder contar cuántas rayas tienen y de acuerdo a eso, entonces que yo tengo una raya, pues soy del primer planeta que yo mencioné, del primer rayo que era el de la luna. Si es del segundo, pues entonces soy del de la medicina. Si es el tercero, entonces soy del arte. Si es del cuarto, es de la justicia. Si es del quinto, entonces es el de la guerra. Si es el sexto, entonces es el de la política. Y si es el séptimo, pues es del rayo de la muerte, ¿sí? Entonces así van a poder saber. Bueno, entonces entonces, ya salió esa esencia del absoluto. Pasó por uno de estos 7 rayos y adquiere su vocación. Entonces llega ahora a pasar por los 4 reinos de la naturaleza, ¿sí? En esos 4 reinos, pues entonces el primer reino es el reino mineral, y en este reino mineral es a la primer parte donde va a llegar de nuestros 4 reinos, ¿cierto? Entonces llega al reino mineral, donde va a ser una piedra, un grano de arena, ¿sí? O sea, sal, azúcar, cualquier mineral. No va a pasar por cada uno de los minerales, no va a ser cada piedra. De acuerdo al rayo por donde haya pasado, va a ser ciertos metales, ¿sí? Va a ser ciertas piedras, porque va a adquirir una sabiduría. Entonces, cuerpo físico en esta tercera dimensión, pues lo tiene, como lo que acabo de decir, de algún metal, de alguna piedra, pero su esencia en la cuarta dimensión es un gnomo, un pigmeo o un duende, ¿sí? Todos son seres buenos, ¿sí? Lo que pasa es que las películas nos los han hecho ver como que, ay, qué miedo. Pero no, realmente la palabra duende viene de dueño de casa, porque es el primer elemental que se encontró aquí en esta rueda del samsara, aquí en este planeta. Entonces viene a estudiar. ¿Qué va a aprender? ¿Qué no va a aprender? Por Dios.
Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si es una piedra, cualquier piedra, vemos cómo los cuarzos, por ejemplo, sirven para la limpieza, ¿cierto? Entonces él tiene que aprender que de acuerdo a la piedra que él es, qué tipo de limpieza hace, qué tipo de sanación o de protección. Cuando después pase a hacer, por ejemplo, la sal, para todo lo que sirve la sal sirve para deshinchar, la sal si vamos a acampar, si hacemos un círculo con sal alrededor de nuestra carpa, no se van a entrar los animales, va a proteger la carpa de energías negativas, entonces también hace limpiezas, ¿sí? Vemos cómo sirve para preservar la comida, como el pescado crudo le echan mucha sal y así el pescado pues no se daña, entonces sirve para conservar, pero también vemos cómo sirve para lo negativo y decir, como se dice a veces, es que yo estoy como salado. ¿Qué quiero decir, cierto? Como que me han hecho un mal, como que tengo energías negativas, entonces tiene mucho que aprender en este reino, ¿sí? Ese es por su lado positivo, porque la esencia en cada reino va a adquirir dos cosas, ese aprendizaje positivo, ¿sí? Pero a la vez va a adquirir el ego. Entonces, en ese aprendizaje positivo que está en el que va a la escuela, porque los gnomos van a estudiar, pues se encuentra ya con todos los elementales, cada uno va estudiando, pero ¿qué pasa? De que son esencias juguetonas, ¿sí? Son ociosas. Entonces el duende no siempre quiere ir a estudiar, el duende quiere venir acá. Y ellos no deben de dejarse en ver, pero de todas formas vemos como hay gente que a veces pega el grito y dice, ¡ah! Es que yo vi un duende. O es que aquí hay un duende porque me esconde las cosas. Yo estoy segura que yo dejé ese anillo aquí y ya no está. ¿Sí? Y simplemente se desaparecen las cosas. Entonces vemos de que son muy ociosos, ¿sí? Entonces hay en esa forma de ser juguetona hace de que esa esencia que vino pura se empiece a contaminar del ego. ¿Cómo se va a empezar a contaminar? Pues como el hijo él es juguetón y no quiere ir a la escuela, ya empieza a contaminarse con la pereza. Su maestro lo empieza a presionar de que es que tienes que venir a clase y es que sí, y entonces empieza a cogerle esa mala voluntad a la persona, a sentir esa antipatía hacia la persona, ¿sí? Ya ese resentimiento hacia su maestro, ya le cae mal, ¿sí? Empieza a decir mentiras, porque ya dice que va a ir a hacer una cosa, pero mentiras que se va a venir para acá a hacer de las suyas. Entonces vemos cómo ese circulito de abajo pues nos va mostrando que eso es el ego, cómo se empieza a contaminar esa esencia que salió pura, pero a eso vino, ¿sí? Luego vamos a entender el por qué. Después de ya haber estado ahí miles de años, porque aprender todo lo que debe de saber toma su tiempo, bueno, digamos cientos de años. Entonces, cuando ya ha adquirido la sabiduría suficiente, cuando ya se ha contaminado lo suficiente, entonces pasa al siguiente reino, que es el reino vegetal, ¿sí? Se me olvidaba decirles, en este reino mineral tiene, le es dada a esta esencia, al gnomo, un solo cerebro, ¿sí? Que es el cerebro emocional. Por eso vemos que todo lo que él aprende y todo eso es la comunicación solo por medio de las emociones. Entonces puede percibir la piedra esas emociones tanto positivas y negativas del ser humano y puede irradiar sus emociones también, pero solo es lo único que puede hacer hasta el momento con ese cerebro que tiene, ¿sí? Ya después sigue evolucionando y es donde ya llega entonces al reino
vegetal. Entonces, al reino vegetal se lleva ya lo aprendido en el reino mineral. Y ahora pues va a aprender lo del reino vegetal. En este reino vegetal, entonces, vemos cómo las plantas tienen también tanto que aprender, ¿sí? O sea, veámoslo, por ejemplo, en la salud, ¿sí? Para todo lo que sirve una planta. Entonces, que si cogemos unas hojitas y hacemos una efusión, sirve para bajar el azúcar, por ejemplo, ¿cierto? Que si la machacas y la conviertes en una crema, en una pomada, quita el dolor, ¿sí? Que las raíces sirven para otra cosa. Entonces una planta tiene una gran sabiduría. Entonces ahí también tiene muchísimo que aprender. Vemos que con las plantas se hacen riegos, se hacen limpiezas. Hay personas que cargan para la buena suerte en la billetera unas hojitas, otros cargan otra planta para el mal de ojo, ¿sí? Entonces vemos también en la cocina cómo se puede convertir en vinagre y preservar algo, ¿sí? Cómo en bebida nos funcionan las frutas, por ejemplo. Entonces tiene también ahí mucho que aprender, ¿sí? Aquí también entonces vemos el lado negativo, el ego que va a seguir creciendo ahí. ¿En qué va a ser ahí como planta? Vemos que ellas son egoístas. Y usted me diría, pero ¿cómo así que son egoístas? Miremos, por ejemplo, los pinos. Ellos crecen a cierta distancia uno de cada uno. Nadie vino y sembró los pinos así, ¿no? Ellos mismos, la sabiduría de la naturaleza, los, los hace poner ellos mismos, porque es esa esencia de ellos, es como decir de que somos otro estrato, ¿sí? Entonces tú aquí, yo allá y usted por acá y nos respetamos nuestro espacio. Vemos que alrededor no crece nada y si se siembra una planta, pues ellos la van a empezar a secar para que no continúe ahí. Entonces son egoístas, son territoriales, ¿sí? Vemos lo bonito también de los árboles, como hoy en día ya se sabe de que hay una conexión y una inteligencia con todas las raíces y que en un bosque internamente entre las raíces de todos los árboles ellos se conectan y tienen una conciencia colectiva, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que la planta puede sentir envidia. Si tienen varias plantas en la casa, pero hay una que es la preferida, que de pronto es porque alguien me la regaló. Entonces para mí tiene un simbolismo, tiene un significado porque es porque me la regaló esa persona. Entonces yo le pongo más cuidado a esa planta. Las otras plantitas sienten, entonces siente envidia, ¿sí? Cuando las limpiamos y les cantamos, vemos cómo decimos, ay, es que esa persona tiene buena mano. Es porque las plantas sienten esa energía, sienten esa vibración, ese amor. Entonces igualmente sienten ese lado negativo de sentir envidia, envidia la que está en la sombra siente envidia por la que está en la luz, entonces tiene sus hojitas por allá toda torcida tratando de coger aunque sea un rayito, ¿sí? Pero la que está en la luz con ese calor todos los días envidia a la que está en la sombra y dice, no, qué rico yo estar allá, qué calor todos los días yo en este lado de aquí, ¿sí? Igualmente vemos cuando el agua, ¿sí? Qué rico para la que está por allá recibiendo el agua, a la que se está secando por aquí porque está al lado de una pared y casi nadie la ve y ahí no llega el agua. Vemos cómo ellas tienen aquí ya en este reino vegetal se le da un segundo cerebro, entonces continúa con el cerebro emocional y se le da el cerebro, el segundo cerebro, que es el motor instintivo sexual. Entonces motor porque le permite moverse, aunque ella está quieta en un solo lado, pues se puede estirar sus hojitas, ¿sí? Vemos que si la tocamos ella se cierra, entonces tiene la habilidad de moverse, ¿sí? Instintivo, tiene un instinto de conservación.
vemos cómo va cambiando el clima y las plantas también van cambiando y se van haciendo más fuerte por ese mismo instinto. Y en su parte sexual, pues cómo se reproduce nuestra naturaleza. Seguimos con el siguiente reino, que es el animal. Sí. Entonces, en este reino animal continúa con estos dos cerebros que ya traía del anterior, ¿cierto? Y la sabiduría que ya traía como mineral, como vegetal, y ahora pues va a adquirir más sabiduría en este reino animal, ¿sí? Entonces, en este reino animal va a terminar de desarrollar más ese cerebro motor instintivo sexual. Ya vemos que ya es motriz, que ahora sí se puede ir de un lado a otro, ¿sí? Vemos cómo instintivamente tiene ese instinto animal de saber cómo matar, saber cómo fornicar, instintivamente sabe cómo subsistir. Vemos sexualmente que ya fornica. Entonces van evolucionando sus cerebros, ¿sí? Vemos cómo se acerca más el animal a la comunicación con el humano. Si tenemos una mascota en la casa decimos, no, es que le falta sino hablar, porque uno le puede entender qué quiere, ¿sí? O sea, ya ha evolucionado tanto de que ya se puede dar a entender qué es lo que quiere, ¿sí? O sea, ellos nos piden agua y uno sabe que quiere agua. Entonces es hermoso. Vemos, por ejemplo, cómo es de desarrollado el delfín, ¿sí? Cómo los chimpancés les han enseñado a hablar por señales y ellos han aprendido y se lo han ido a enseñar a sus crías. Entonces vemos cómo ellos ya nos vamos acercando al siguiente reino, que es el humano, ¿sí? Entonces, pues son los cuatro reinos. Entonces ya pasamos por el mineral, por el vegetal, por el animal y seguiremos al instintivo, perdón, al humano. Entonces, aquí en este reino animal se sigue alimentando más el ego porque vemos que el animal desarrolla más es, es el ego. Sí, vemos cómo ya el animal sufre de rabia, el animal muestra su envidia, muestra lo territorial, ¿sí? Entonces se va adquiriendo nuevos egos, pero a la vez va escureciendo más esos que ya traía. Ya llegamos entonces al reino humano, ¿sí? ¿Cuánto va a durar cada persona, cada esencia, por así decirlo? Entonces, se me olvidaba decirles, la esencia, ¿sí? Que a un principio dije llamémosle alma. Pues en el reino mineral se llama el gnomo o el pigmeo o el duende, ¿cierto? En el vegetal, entonces, es un elemental. En el animal es un ánima, ¿sí? Son ánimas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un mal concepto porque escuchamos de hablar de las ánimas del purgatorio, pero un ánima es el alma de los animales. Y ya como ser humano, entonces ahí sí ya tenemos el alma, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a durar en esos reinos anteriores? Es indefinido. Cuando ya cada chispa haya adquirido y comprendido bien cada una de las sabidurías y haya adquirido el nivel de inconsciencia, porque se va volviendo cada vez más inconsciente por el ego, pues va a ir ascendiendo. Llegamos al reino humano. Ese reino humano lo tengo dividido ya en la parte la parte que evoluciona y en la parte involutiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitad de la rueda es donde evoluciona nuestra esencia, pero en la otra mitad son los mismos reinos, pero ya vamos decayendo y son involutivos. Entonces, pues ahí inicia
termina en el humano y empieza a involucionar en esa parte misma humana. Entonces, si vieron la conferencia de la muerte, vimos que teníamos 108 vidas, ¿cierto? Entonces son 54 en la parte evolutiva y 54 en la parte involutiva, ¿sí? Llegamos recién, o sea, la sale del reino animal y llega al reino humano, pues va a llegar al, a la selva, ¿sí? O sea, no va a llegar a la civilización porque viene de ser animal. Entonces ahí es donde encontramos las tribus, por ejemplo. Entonces vemos cómo ya trae esa, esa comunicación con la naturaleza, ¿sí? Cómo le es tan fácil percibir y sobrevivir en ese medio, ¿sí? Vemos que tienen un contacto con los astros, por ejemplo, ¿sí? Con los eclipses, entienden todo acerca de la medicina con las plantas, porque sabe cómo cazar, pueden dar a luz, no necesitan ir a un hospital, saben cómo tratarse en una muela, qué plantas masticar para el dolor. Entonces vemos que la esencia todavía está no tan dormida, ¿sí? Porque todavía el ego le falta contaminarse más. Entre más se va contaminando el ego, pues hay más inconsciencia, más se nos va durmiendo la conciencia, ¿sí? Entonces, en esas primeras vidas, pues está en las tribus. Lentamente se va a ir acercando a la civilización. A medida que se va acercando, se va contaminando más la esencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes no conocía un fogón, ¿sí? Antes todo era en leña y entonces la esencia estaba acostumbrada, no era perezosa, estaba acostumbrada a ir por leña, a cultivar, a ir por el agua, ¿sí? Cambio, mientras que si acercas a la civilización, pues es sino abrir la llave y ya tienes el agua ahí, no tienes un fogón de leña, es sino prender, entonces va adquiriendo la pereza, ¿sí? O sea, ya hay más comodidad, entonces se va fortaleciendo más la pereza, pero también la envidia porque empieza la comparación, ¿sí? Antes yo no comparaba las marcas, esta camisa es de tal marca, ay no, pero llegó una muchacha nueva a la empresa y esa usa, sino todo Calvin Klein y yo no, y Gucci, entonces empiezo a comparar y a sentir envidia, cosa que allá yo que voy a comparar, ¿sí? Entonces vemos cómo la esencia empieza su involución, empieza a tener contacto con la tecnología y ahí sí que termina de involucionar mucho más, ¿sí? A medida que se va llegando a grandes ciudades, se termina de degenerar. Y si hemos estado en los pueblos, nosotros vemos la diferencia. Es muy diferente la vida en un pueblo a la vida en una gran ciudad. Hay mucho más degeneración, ¿sí? Entonces se va a ir degenerando, pero todo esto es necesario, o sea, hace parte de nuestra esencia y a eso vinimos. Vinimos fue a aprender y del error se aprende, ¿sí? Entonces, aquí traíamos ya los dos cerebros de los reinos anteriores y es donde nos dan el tercer cerebro, que es entonces este cerebro intelectual, que es el que nos permite, pues obviamente, poder tomar decisiones, ¿sí? Ya utilizar el intelecto. Nos conectan a través del cordón de plata a otros cuerpos interiores que nosotros poseemos, que pronto tendremos la conferencia, pero nada más cortico en los sueños. Vemos que sueño que me estoy ahogando, yo me despierto asustada, pero este cuerpo físico no está mojado. ¿Qué cuerpo se quedó mojado? El cuerpo astral, que era el que se estaba ahogando en el sueño, ¿sí? Entonces son esos cuerpos a los que están conectados por ese cordón de plata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que la conciencia, que la esencia se va contaminando, entonces
va a ir involucionando, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en esos otros reinos? Cuando la persona, y si ya lo vieron en la conferencia número 2 de la muerte, cuando la persona termina sus 108 existencias, pues ya se va a involucionar. ¿Qué significa que va a involucionar? Que va a entrar al reino animaloide, después al vegetaloide y después al mineraloide por tiempo indefinido, así como cuando estuvo evolucionando, pues va a quedar cientos de años ahí. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Van a limpiar esa esencia de todas esas cosas negativas que adquirió, ¿sí? O sea, que esos son los mundos infiernos, ¿sí? Entonces se limpia para que pueda volver otra vez a pasar nuevamente a la escuela y volver a pasar por todos los reinos y vuelva otra vez a este momento. Entonces diríamos en este momento, pues Franci, eso no tiene mucha gracia, pues harta gracia. Uno pasar por todo eso tan chévere de tanta sabiduría y después ir a unos mundos infiernos donde me van a limpiar de todo lo que ya adquirí. Entonces yo para qué pasé allá. Muy buena pregunta. Por eso es la revolución, es la otra tercera fuerza, porque esto es mecánico, o sea, mecánicamente evolucionamos y mecánicamente vamos a involucionar, ¿sí? Pero llega lo que es la revolución. La revolución. Entonces, la revolución es una fuerza, es una ley que no es mecánica, es una ley de la esencia, ¿sí? Vino a revolucionarse. Entonces, viene a hacer un trabajo, pero aquí es donde esta conferencia nos muestra la realidad de que se tiene el mal concepto de que la humanidad va a hacer un salto cuántico, ¿sí? De que todos nos vamos a iluminar y que la humanidad va a dejar de ser mala. Es que eso no es así. La conferencia claramente nos muestra la evolución y después la involución, ¿sí? Todo maestro que ha venido al planeta Tierra nos ha mostrado de que él ha evolucionado, que ha trascendido las leyes de la naturaleza por medio de una revolución interna consciente, ¿sí? ¿Algún maestro se llevó a alguno de sus discípulos? No, ellos se fueron solos porque el trabajo es individual. Veamos, por ejemplo, Buda, ¿sí? Un príncipe que todo lo tenía, pero se revolucionó. Él no la cogió en contra de su padre, no la cogió en contra de su gobierno, no. Fue una revolución consciente e interna de encontrar el porqué del sufrimiento, ¿sí? Donde él encontró su propia sabiduría y hizo un trabajo de sacrificios conscientes y logró la iluminación. Entonces todos los maestros nos han mostrado de que por medio de sacrificios conscientes se adquiere una iluminación, más que esa iluminación no puedes obligar al otro, no hay un chip para iluminarte, ¿sí? O sea, entonces no hay un salto colectivo. No podemos ver nuestro planeta Tierra está súper enfermo. Yo no puedo creer que el día del mañana los mares ya no van a tener plásticos, porque como mañana todo el mundo va a dar un salto cuántico, entonces ya no va a haber contaminación, ya la capa de ozono va a amanecer súper bien. ¿A quién quiero engañar? Pues igualmente es en mi interior, ¿sí? Yo no puedo creer que de un día para otro yo voy a ser la iluminada. Y ya, y aquí no ha pasado nada y las cosas negativas que yo hice antes y los dolores que yo causé no quedan, ya borrón y cuenta nueva, yo soy nueva, a mí no me va a volver a dar ira, soy Sor Franci, hablo con amor, paz y yo soy antiviolencia. Y si hay alguien violento en algo, ay no, yo me salgo de este grupo de WhatsApp porque fulanito es violento. Yo me voy a ir a vivir al monte porque es que, ay no, en esta ciudad hay mucha violencia. Ay no, yo no puedo.
¿cierto? O sea, eso es ilógico. Entonces eso es lo que nos muestra esta conferencia y es lo que nos han mostrado todos los maestros, de que solo por medio de un salto interior, de una revolución interior, donde yo de una octava superior, es la única forma como yo me voy a salir de este mar de lágrimas, la única forma en que nos vamos a salir de esa mecanicidad de la rueda del samsara, porque es un ir y venir, ir y venir, ir y venir, ¿sí? En ese ir y venir, que ya volveremos a este punto de la revolución, tenemos las alternativas que se le dan a nuestra esencia, ¿sí? O sea, nuestra esencia cuando salió del absoluto le dieron tres opciones a las que puede, que es uno, que es el triunfo, que es revolucionarse, y Buda triunfó, ¿sí? El maestro Jesús triunfó, Krishna triunfó. Si ellos triunfaron, yo por qué no, si todos somos seres humanos, ¿sí? Fracasar es que va a agotar todas sus existencias, va a ir 3000 veces, va a dar la vuelta. Bueno, son 3000 años esotéricos, que eso en lo que es años nuestros, eso es una cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces tiene derecho a esa cantidad de años esotéricos para dar y girar en ese mar de lágrimas, ¿sí? Tiene la posibilidad de renunciar, pero eso solo lo han hecho pocas personas y esa renuncia no es tan fácil, no es de que, ay, no, yo me cansé, es como salirse del colegio, yo me canso del colegio, pues sálgase, pero me puedo salir de la vida, no, ¿sí? Entonces, igualmente, esta renuncia lo han hecho muy pocas personas y no es para todo el mundo. Entonces, ¿cómo nos salimos de esta rueda del samsara? De esa rueda del samsara nos vamos a salir solo por medio de la muerte psicológica. ¿Qué tiene que ver eso con la rueda del samsara y por qué yo pasé por todos estos reinos adquiriendo toda esa sabiduría y mi conciencia se durmió? Porque ahora que la conciencia se durmió, al yo trabajar en mi propia psicología, en yo ir eliminando mis defectos, cada que yo observo algo que me molesta, una forma de ser que no es de mi esencia, le pido a mi Madre Divina, elimíneme esta forma de ser, elimíneme este yo chismoso, elimíneme este yo mirón, elimíneme este yo malgeniado. O sea, todo lo que yo vea voy pidiendo que me lo elimine y me siento a estudiar yo por qué soy así. Sí, otra vez, porque soy así. Y empiezo a adquirir esa sabiduría y me voy dando cuenta de que a medida de que, o sea, con el tiempo, ¿sí? Voy descubriendo más a profundidad de dónde vienen esas formas mías de ser. A medida que yo voy eliminando mi ego, mi conciencia, pues va despertando, ¿sí? Voy siendo un ser más consciente. A medida que yo voy siendo un ser más consciente, voy trayendo esa sabiduría que yo ya se va despertando, porque yo ya la tengo, sino que está dormida. Entonces tengo la conciencia dormida, pues voy despertando conciencia. A medida que voy despertando conciencia, se va despertando esa sabiduría que yo ya traía de esos otros reinos. Entonces yo ya empiezo a recordar y no sé por qué, pero yo tengo un dolor de cabeza y simplemente eh, yo sé que es que me voy a comprar esa plantica, que yo sé que si yo me tomo esas hojitas en agua se me quita. ¿Y yo de dónde me traje ese conocimiento? Si a mí nadie me lo ha enseñado. Lentamente la memoria va recordando a medida de que yo la voy despejando del ego, pues yo voy trayendo esa sabiduría que ya traía mi esencia, porque por eso salió con un destino y una vocación para formarse. Entonces, a medida que yo voy trabajando, mi vocación me hace ir despertando más me hace ir despertando para poderle servir más a quién, al resto de la humanidad, ¿cierto? Es lo que llamamos el sacrificio por la humanidad, el dar sin recibir nada a cambio, el aprender
a dar mi sabiduría, saber de que si usted tiene un dolor de cabeza también como el que yo tenía, pero ahora que yo me acuerdo, esta plantica sirve para eso, ¿cómo se la voy a vender a mi vecino? ¿Sí? O sea, yo no puedo volver mi conocimiento negocio, ¿sí? Buda no hizo negocio con su sabiduría. Jesús antes se molestó cuando veían que en el templo vendían cosas, porque la religión no es un negocio, antes es para aprender a amar al prójimo. Y yo, ¿cómo amo? Dando, simplemente aprender a dar, ¿sí? Y por medio de la práctica de suprasexo, donde voy a coger, a terminar de crear esos cuerpos internos que yo ya poseo para poder llegar así entonces a la totalidad y ser uno con el universo, ¿sí? Poder tener esa fuerza interior, que más adelante hablaremos de estos cuerpos y ya vimos cómo se crean, ¿vale? Chicos, si tienen preguntas, dudas, me las dejan en los comentarios que yo les voy respondiendo, ¿sí? La próxima conferencia vamos a hablar de las infradimensiones, pero vamos a hablar de las infradimensiones psicológicas, ¿sí? Vamos a hablar de, vamos a hablar de cómo esas energías que emanan esas infradimensiones afectan mi psicología en cada dimensión, qué defectos hay, ¿sí? O sea, vamos a hablar a profundidad de cada una de estas infradimensiones. Chicos, muchas gracias por escuchar, por estar aquí, por llegar hasta este punto de la conferencia. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, la siguiente conferencia, y acordarles que los sábados en la mañana tenemos las prácticas 9 de la mañana en Colombia, 4 p.m. en Europa Central, e invitarlos a mi canal de Facebook, que me busquen Franci Molina, y ahí encuentran videos diferentes a los que hay aquí por Facebook. Saludos.